Supercrack Estrella presenta. Menudo año aquel de 1561 del Festival de la Bestia. Felipe II manda una expedición para llegar al Festival de la Bestia del año 1561, en Nuremberg, Alemania. Yo, Hernán, junto a mis soldados y el monje Elías partimos de Toledo en uno de los días más fríos, y con más nieve que jamás hayan visto estas tierras. No tenemos claro qué eso del Festival de la Bestia, baste decir que suena muy mal, pero se dice que el mismo infierno estará allí presente, los mayores magos y brujos estarán allí presente. Felipe II nos dice que nos protejamos de lo que allí veamos con la cruz y que recemos. Tenemos una persona de referencia que tratará de meternos en el castillo, y ver qué es lo que ocurre. Felipe II está interesado en resucitar vidas. Dicen que quedó muy mal después de la muerte de su mujer. El notario monje tomará nota de todo lo que allí acontezca. Con nosotros está el licántropo llegado a Toledo hace unos meses. Con él esperamos atemorizar en caso de ser descubiertos en el ritual. Cada 28 años se celebra este satánico evento, oculto desde tiempos inmemoriales a los ojos del mundo. Llegamos en la noche a Nuremberg, y los caballos detienen su marcha, como si supieran que allí está el mismísimo mal. No sé cómo explicar esto, pero a la mañana siguiente algo enorme surcó el cielo, como un pájaro de metal gigante silencioso por el cielo de Nuremberg. En su cola parece dibujado un pájaro con colores rojo y azul. El pájaro es de color rojo y azul. Más adelante en el tiempo nos encontramos con nuestro hombre, le ofrezco mi mano y me presento. Hernán, al servicio del rey. El hombre me mira y sonríe. Llámame el hombre de otro tiempo. No entiendo, ya supongo, sabes lo que es un viajero del tiempo. Ya suponía, seguime porque lo que veréis en estos días cambiarán vuestras vidas para siempre. Hernán dice, ¿me dirás tu nombre alguna vez? Está bien, me llamo Fadrique Alemán de Basilea y vengo de un tiempo pasado del año 1517. Sé todo lo que hay que saber sobre este festival, mi amigo Hernán. Al parecer Felipe II no era ajeno a esta leyenda. Siguiendo el relato del cronista oficial del edificio, el padre Jerónimo Fray José de Sigüenza, el rey convocó a una comisión de expertos para decidir el lugar más propicio para la construcción. En este grupo de sabios había filósofos, arquitectos, canteros experimentados y teólogos, quienes advirtieron al monarca de las leyendas sobre la supuesta presencia del diablo en la zona. No en vano, el secretario real Pedro del Hoyo, principal responsable del interés de Felipe II por la alquimia y otras ciencias de dudosa base, se desplazó al lugar para la decisión definitiva el 14 de noviembre de 1561. Parece que el año 1561 arrancó con una copiosa nevada que dejó paralizada a la ciudad de Toledo, pues según el cronista cayó tanta cantidad de nieve que los vivos no se acordaban haber visto otra tal. Casualmente en aquellos momentos permanecía en nuestra ciudad la corte de Felipe II, y por estar las calles tan sucias hubo tantos y tan malditos lodos cuales nunca en Toledo se vieron, tanto que los cortesanos, así por esto como por la grande apretura y carestías de los mantenimientos y malas voluntades que vían en los toledanos, estaban muy descontentos en esta ciudad y deseaban irse de ella a otra parte, por manera que los unos y los otros deseaban ver mudanza de corte, y yo más que todos, que extrañamente deseaba su ida. Es decir, nos anunciaba el traslado definitivo de la corte hacia Madrid. La mujer barbuda. Por aquellas fechas, exactamente el 11 de febrero, llegó a Toledo una muchacha de 11 años de origen portugués a la que acompañaban sus padres, la cual sorprendió a toda la ciudad debido a una particularidad de su físico. Era una mujer barbuda. Sus padres confesaron que desde la edad de 3 años le habían salido dichas barbas, las cuales eran tan pobladas como el más barbado hombre. Se llamaba esta joven portuguesa Dominga. El cronista dice que la vio con sus propios ojos en la posada del marqués de Falses, corregidor de Toledo, y desde allí se la llevaron al palacio, el Alcázar de Toledo, para que la viesen los miembros de la familia real así como sus damas. Se dice en el texto que aquello eran dos monstruosidades, la una ser mujer y con barbas y la otra nacerle tan temprano. El corregidor de Toledo dio licencia a los padres de la joven para que a 4 maravedís la pudiesen mostrar a los que la quisiesen ver. Actitud verdaderamente vejatoria la de sus padres, pero que ellos no entendieron como explotación, sino como un negocio familiar. No podemos olvidar que no es la única mujer barbuda que ha pasado por Toledo, ya que por fortuna nuestra ciudad conserva en el Hospital Tavera, perteneciente a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, el cuadro La mujer barbuda de José de Rivera, el cual representa a la italiana Magdalena Ventura con niño entre sus brazos.
Posiblemente la mujer barbuda del año 1561 procedía de alguno de esos ovnis que tuvieron una batalla en los cielos de Alemania de ese año 1561. La batalla masiva de ovnis documentada sobre Nuremberg en 1561. El hecho ocurrió el 14 de abril de 1561 sobre Nuremberg, entonces una ciudad imperial libre del Sacro Imperio Romano Germánico. El fenómeno ha sido interpretado por algunos entusiastas de los ovnis modernos como una batalla aérea de origen extraterrestre. Varios residentes afirmaron haber visto cientos de globos, cilindros, varillas y otros objetos extraños al amanecer. 11 de febrero, llegó a Toledo una muchacha de 11 años de origen portugués a la que acompañaban sus padres, la cual sorprendió a toda la ciudad debido a una particularidad de su físico. Era una mujer barbuda. El hecho ocurrió el 14 de abril de 1561 sobre Nuremberg, entonces una ciudad imperial libre del Sacro Imperio Romano Germánico. El fenómeno ha sido interpretado por algunos entusiastas de los ovnis modernos. 2 meses separan la llegada de la mujer barbuda y la batalla de los ovnis en Nuremberg. 11 de febrero y 14 de abril del año 1561. Todo ello en el Festival de la Bestia de ese mismo año, que se celebra cada 28 años. Otros hechos curiosos ocurrieron ese mismo año en Toledo. Por ejemplo, tuvo lugar un auto de fe, es decir, aquellos juicios en los que el Santo Oficio sentenciaba a los herejes que había detenido por cuestiones tan diversas como el luteranismo, la práctica de la brujería, la bigamia o la blasfemia. En el auto del 9 de marzo de 1561 salieron sentenciados 23 hombres y una mujer, entre los que se encontraba un paje del rey, de origen flamenco. De todos ellos, 4 fueron relajados o lo que es lo mismo, quemados. Uno de los 4, era un fraile natural de Andalucía, otro de Valladolid y otros 2 extranjeros, siendo todos condenados por luteranos. Después del auto de fe, se pusieron en la vega 4 palos, en los que fueron atados los 4 reos para luego ser quemados. Quienes también pulularon a sus anchas por aquellos meses de 1561 en los que la corte anduvo por Toledo, fueron los ladrones. Dicen los textos que se ahorcaron a muchos, tanto por la justicia de la ciudad como por los alcaldes de corte y muchas veces de 2 en 2. Por ejemplo, el viernes 2 de mayo fueron ahorcados por los alcaldes de corte 4 juntos en la picota de Socodover, cosa vista en esta ciudad por ninguno de los vivos. Por ello había cada día en la picota cabezas de hombres y por los caminos cuartos y con todo nunca faltaban ni faltarán ladrones. El rey Felipe II partiría hacia Aranjuez el lunes 19 de mayo del citado 1561. Ese año además, fue tan seco que no recordaban los toledanos otro igual. El Tajo venía tan bajo y tan vacío que por cualquier parte se pasaba a pie. Pero en los anales de Toledo encontramos otro año muy seco justo 2 años después. En 1567 se llegaron a hacer durante abril y mayo diferentes procesiones y rogativas para la lluvia. El día 1 de aquel mes, salió una procesión en la que sacaron a la imagen de la Virgen del Sagrario hacia Santa Leocadía de Afuera, actual iglesia del Cristo de la Vega, y ese mismo día, volviendo a la procesión llovió y se vio claramente hacernos nuestro Señor merced por ruego de su Santísima Madre. Bendita sea y alabada. Las épocas de sequía nos han acompañado en determinados momentos, aliviadas finalmente por la tan necesaria lluvia que de una manera u otra conseguía subir el nivel del río Tajo y regaba las huertas y campos toledanos. El incendio, por antonomasia, de la historia de Valladolid, el del 21 de septiembre de 1561, festividad del apóstol San Mateo, se había iniciado desde la casa del platero Juan de Granada, en la calle de la Costanilla, actual de Platerías, esquina con la de Cantarranas. El viento motivó la rápida propagación en diversas direcciones, produciendo el arrasamiento por las calles Corral de la Copera, Conde Ansúrez, Malcocinado, Francisco Sarandona, Espesería, Cebadería hasta la Rinconada donde fue detenido, derribando algunas casas que actuaron como cortafuegos. Con la llegada de los Habsburgo al Reino de España, sobre todo desde 1561, Felipe II estableció la corte en Madrid tras dejar Valladolid. Hacia el final de siglo, con el comercio de Indias, el caserío mejoró notablemente. Con el incremento de rentas y de población, la construcción de casas aumentó. Entre 1561 y 1588 se levantaron en Sevilla más de 2.454 nuevas casas, sobre todo en Triana, 900, y San Vicente, 742.
Es solo una leyenda sin el menor fundamento histórico, pero ilustra sobre la belleza de la Catedral de San Basilio. Dicen que en 1561, cuando el edificio estuvo terminado, el zar Iván el Terrible, que había mandado construirla, ordenó que sacaran los ojos el arquitecto Poznig Yakovlev para que jamás pudiera diseñar otro templo que lo igualara. En aquel momento no existía la Plaza Roja como tal y el Kremlin, el gigantesco recinto amurallado que incluye varios palacios y otras 4 catedrales, estaba en pleno proceso de ampliación. Un siglo después, la plaza más enigmática de Europa ya tenía forma y en ella se celebraba un gran mercado. Hoy, con sus 330 metros de longitud y 70 de anchura, es el centro de Moscú y el lugar de visita ineludible de cuantos visitantes llegan a la capital rusa. El día 11 de mayo de 1561, hace 462 años, una armada turco-magrebí compuesta de 23 barcos y 1700 soldados comandada por Euld Jalí, o Chalí, llegó a Port de Sóller. Los cañones de la fortaleza de la Torre de Esport obligaron a las naves sarracenas a una primera retirada. Los corsarios, finalmente, desembarcaron en la zona conocida con los nombres de Ses Puntes y Ses Cambres, y subieron hacia el Col de Silla. Los escoltas o guardas que vigilaban en la barraca del Col de Silla se enteraron de la presencia de la armada turca, quizás por el grito del esclavo soyérico llamado Bartomeu Valls, condenado en las galeras otomanas. Los guardas, a los gritos de Vía Fora y Moros Venen, y tocando el cuerno, abandonaron el lugar de vigilancia y bajaron corriendo, a todo trapo, hacia la villa, para avisar a los habitantes de Sóller. El ejército invasor se dividió en 2. El contingente más grande quería entrar en la villa por el Pont d'en Barona, mientras que el otro cuerpo llegó a Sóller por la calle de la Lluna y saqueó la villa. Joan B. Vinimelis explica este movimiento táctico. Se partieron dichos 2 escuadrones encaminándose cada uno por una parte de la villa dejando en medio el barranco, y con deseo de saquear cada uno su parte de villa. Los 700 turcos tomaron por la parte de Binibasi para saquear la ciudad por parte norte, y Satfuerray con los 1000 turcos, la mejor gente, se marchó por la parte del mar para saquear la ciudad por la parte del sur. La planificación y arquitectura El Escorial se inició en 1561. ¿Cuál es la leyenda del Dorado? Llevo un demonio interior que no me deja detenerme, que me arrastra a la más grande miseria o a la más grande gloria. Desde hace meses ese Satán me conduce a El Dorado, donde los indios lanzan enormes cantidades de oro a las profundidades como ofrenda a sus dioses. El rey de esa tierra acostumbra cubrirse el cuerpo con un aceite sobre el que sus súbditos espolvorean oro, de modo que parece hecho de ese valioso metal. Empiezo este relato, que dicto al más fiel de mis soldados, Pedrarías, poco después de que mis hombres y yo nos rebeláramos contra Pedro de Ursúa, quien comandaba la expedición y al que dimos muerte a sablazos la noche del 1 de enero de 1561. En aquellos días todos los amotinados firmamos una declaración en la que acusábamos a Ursúa de mal gobierno y desgana en la empresa, aunque en ella nada se decía de la sublevación ni mucho menos de su muerte. Yo rubriqué el documento con grandes letras. Lope de Aguirre, traidor. ¿Te interesa? El Dorado, una ciudad hecha de oro. A la conquista del Dorado con traiciones. Aquellos que firmaron detrás de mí se sobresaltaron. Les dije que no se engañaran. Todos hemos matado a Ursúa, el pusilánime capitán del virrey. Nadie puede pretender que firmando esta declaración nos vamos a librar de culpa. Incluso los que no sabían nada de la traición, son traidores de no enterarse. A partir de entonces el joven sevillano Hernando de Guzmán, pariente de reyes y de la sangre de los Medina Sidonia, fue elegido por los hombres como su nuevo capitán y gobernador. La expedición comenzó a organizarse hace meses, en 1559, en la localidad de Santa Cruz, donde el virrey del Perú, Marqués de Cañete, le encargó a Ursúa que preparara hombres y avituallamiento para explorar el río Amazonas, también llamado río Marañón, y localizar la ciudad de oro. En aquel entonces Ursúa, que estaba en plena mocedad, se pasaba horas y horas en su choza junto a Inés de Atienza, una joven cholita que le nubló el buen juicio. Estaba tan enamorado que, a pesar de sus responsabilidades de jefe, descuidaba su trabajo y dejaba de enviar el parte diario al virrey. Hizo mal Ursúa en traerla, pues no habíamos emprendido el viaje para filtrear entre las sábanas, sino para fundar pueblos y recolectar riquezas. Bajo el tórrido calor habitual en la zona, el 5 de septiembre de 1560 partimos hacia los territorios donde creíamos se encontraba el Dorado. La leyenda nació y circuló de boca en boca. Una versiones decían que en una tribu oculta en medio de la selva, los nativos solían enterrar a sus muertos en una laguna. Se hablaba de la laguna de Guacavita, en Colombia.
Para esto cargaban en una canoa el cuerpo del difunto junto con una gran cantidad de joyas y tesoros. Y luego esta canoa era hundida, y las riquezas se iban al fondo del lago, junto con los muertos. También se contaba que en ese mismo lago, una vez al año, se ofrecían sacrificios a los dioses en los que se reunía un inmenso tesoro que era llevado al centro del lago por el sacerdote de la tribu, que iba desnudo y que solo estaba cubierto por una capa de polvo de oro. Era este hombre dorado el encargado de arrojar el tesoro al agua. En ese lago estaban sepultados los más grandes tesoros que el hombre podía imaginar. Como si fuera la cueva de Alí Baba, pero bajo las aguas. Las versiones hablaban también que la ciudad resplandecía porque estaba hecha íntegramente de oro y plata. Con sus calles pavimentadas de oro y sus edificios tan dorados que hasta resplandecían de noche. Versiones que eran alimentadas por la inercia del cuentista de hacer cada vez más asombrosa la historia. Años más tarde, el 7 de agosto de 1566 se repitió lo de los ovnis, en Basilea, Suiza se repitió el fenómeno, esta vez con esferas negras que al parecer peleaban entre sí como lo describió el periódico local, el hecho fue pintado esta vez por otro pintor llamado Samuel Coxius, lo interesante es que en ambos grabados, hechos por pintores distintos y en años y lugares diferentes parecieran ser dos perspectivas de un mismo acontecimiento. Fadrique alemán de Basilea imprimió en 1497 el primer libro sobre el anticristo que se conoce, sobre otro texto creado en el taller de Urus en Zaragoza un año antes. Y tuvo dos ediciones, la del año señalado y otra en 1535, que se custodian en la Biblioteca Nacional de España. Se le atribuye a Martín Martínez de Ampiés, la composición de esta obra. Es una joya. El libro tiene 4 argumentos básicos. El primero, el libro de Anticristo. La segunda parte, las 15 señales del juicio final. La tercera, el sermón Expositus Stick in Ruinam. Y la cuarta, la carta del Rabí Samuel. Felipe II accedió al trono en 1556 y bajo su mandato la monarquía española llegó a ser la primera potencia de Occidente. Su reinado se caracterizó por la exploración y la expansión territorial, convirtiendo el español en el primer imperio de ámbito mundial. Por primera vez en la historia, un mismo hombre poseía territorios en todos los continentes habitados. Se formó en filosofía, arquitectura y bellas artes. Pero también sentía una profunda atracción por saberes más herméticos como la mitología, la alquimia y el ocultismo. Entre 1563 y 1584 mandó construir el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, un palacio cargado de simbología esotérica inspirado en el bíblico templo de Salomón. La elección del lugar no fue casual, pues se erigió precisamente en este enclave de la Sierra de Guadarrama para sellar una mina que en aquella época se consideraba una boca del infierno, y evitar así que los demonios salieran. Durante su construcción dice la leyenda que un misterioso perro negro aterrorizaba a los obreros, y que obligó a paralizar las obras en varias ocasiones. Por las noches, las cuadrillas escuchaban sus siniestros aullidos y algunos aseguraban haber contemplado sus fulgurantes ojos rojos en medio de la oscuridad. Se pensaba que provenía del Averno, y que habría escapado de esa entrada infernal que el vasto edificio trataba de tapar. Uno de los mayores atractivos de El Escorial es sin duda su extraordinaria biblioteca, entre cuyos volúmenes podemos encontrar numerosos tratados e incunables sobre magia, astrología, nigromancia y alquimia. Esta última era su arma secreta. En una de las torres del monasterio ocultó un laboratorio y contrató a los mejores alquimistas del Renacimiento para tratar de fabricar la piedra filosofal, una sustancia fantástica que podría convertir cualquier metal no preciso en oro. Pero menos conocido es su interés por los estudios ocultistas, acentuado en la última etapa de su reinado. Se sabe que, hacia 1580, se reunía en su residencia palaciega con el llamado Círculo Esotérico de El Escorial, del que formaban parte prestigiosos alquimistas, astrólogos y hermetistas que desarrollaron una enigmática labor digna análisis. A primera vista, puede parecer contradictorio que un rey declarado firme defensor de la fe católica protegiese unas prácticas condenadas por la propia doctrina de la Iglesia. De hecho, si uno recorre hoy los alrededores del monasterio, seguirá encontrándose con centros de oración de nombres muy diversos: Virgen de Gracia, de la Herrería, de Abantos, San Antón, San Bernabé, San Sebastián, y del mismo modo descubrirá imágenes religiosas o pequeños altares levantados por la devoción popular. Pero el acercamiento del rey prudente a estos peliagudos asuntos revestía una perspectiva práctica y racional que le permitía alternarlos con su profunda religiosidad. A fin de cuentas, en el fondo existía un plan mucho más ambicioso que ahora vamos a relatar.
Para ilustrarnos sobre el gusto por el simbolismo esotérico de Felipe II, podemos detenernos en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El palacio, por ejemplo, adoptó como modelo de inspiración el bíblico Templo de Salomón, cuyos planos habrían sido entregados por el mismo Todopoderoso al rey David. De ahí que en los torreones y tejados del monasterio predominen como figuras geométricas los triángulos y círculos representativos, respectivamente, de Dios y la inmortalidad. El historiador por antonomasia del edificio, el célebre fray José de Sigüenza, así lo confirma. No en vano, Felipe II fue considerado en su época como el segundo Salomón. Otro punto de interés es la excepcional biblioteca del recinto, que entre sus millares de volúmenes atesora casi 200 tratados sobre magia, alquimia, astrología, nigromancia y medicina árabe. La impar influencia del rey fue capaz de eludir la prohibición de la Inquisición. Secretos de la alquimia. La piedra angular del gran plan maestro ideado por el monarca más poderoso del mundo era sin duda la alquimia. Mediante esta antigua práctica protocientífica, auténtica disciplina filosófica que aunaba materias dispares con gran apogeo en la Edad Media, podía llegar a fabricarse oro o elixires de la vida para el rejuvenecimiento, según sus defensores. El Festival de la Bestia del año 1561 era su gran oportunidad de tener todo este conocimiento. Para ello, se valió de su hombre más valiente Hernán. En las profundidades del frondoso bosque escurialense de la Herrería, alejada del mundanal ruido de la civilización, descansa impertérrita la silla de Felipe II. Curioso nombre el que recibe esta estructura levantada en una enorme mole de granito, pues según la leyenda, el rey, capaz de que no se pusiera el sol en su imperio, acudía a este lugar para contemplar las obras de una magna empresa, la construcción del complejo de El Escorial. Sin embargo, se puede afirmar que no es ni una silla ni el lugar escogido por Felipe II como emplazamiento para ver el levantamiento de la que ha sido para muchos la octava maravilla del mundo. Para conocer este enclave, que será conocido para siempre como la silla de Felipe II, hay que remontarse a antes de que la poderosa Roma se interesara por los incontables posibilidades que ofrecía la inhóspita Hispania. Por tanto, habría que viajar entre las brumas del tiempo hasta aquel mosaico de tribus que habitaban una Iberia floreciente, ávida de tener su eco en la historia como nunca antes lo había hecho. Alicia M. Canto concluye su tesis rompedora con la afirmación de que la silla de Felipe II era un altar en el que se realizaban sacrificios, debido a las cazoletas, canales paralelos y derramaderos que presenta el monumento. Esta teoría entroncaría con las investigaciones realizadas sobre las prácticas de los betones. Gonzalo Ruiz Zapatero, catedrático de prehistoria, defiende que los betones hacían sacrificios de animales en rituales de ofrecimiento a sus dioses. Para apoyar su hipótesis pone como ejemplo el altar de sacrificios betón que existe en Panoyas, Portugal, el cual tiene una inscripción en latín que relata cómo se sacrificaba a los animales y se vertía su sangre en cazoletas. El altar de la localidad portuguesa es muy similar al que se encuentra en el bosque de la Herrería, el monasterio de El Escorial, una puerta al infierno que Felipe II se encargó de sellar. Su ubicación pudo estar influida por la leyenda local sobre una mina cuyas galerías llegaban hasta las mismísimas puertas del infierno. Con toda seguridad, el monarca conocía el mito cuando levantó allí su particular templo de Salomón. Pero ¿por qué eligió Felipe II la sierra madrileña para construir su gran proyecto? Además de por un tema climatológico, la zona es fresca en verano y por la cercanía de los materiales necesarios para la obra, han apuntado algunos historiadores una posible causa de índole esotérica. Según una leyenda medieval, Lucifer vivió en una cueva situada a los pies del monte Abantos, Sierra de Guadarrama, justo los días entre la expulsión de las cortes celestiales y su destierro al infierno. En esos días, el ángel rebelde comenzó su andadura por toda la tierra, donde creó 7 puertas para acceder a las tinieblas. Una de ellas estaría en San Lorenzo de El Escorial. En el 1561 el mismo Lucifer estuvo en Nuremberg, Alemania. Al parecer Felipe II no era ajeno a esta leyenda. Siguiendo el relato del cronista oficial del edificio, el padre Jerónimo Fray José de Sigüenza, el rey convocó a una comisión de expertos para decidir el lugar más propicio para la construcción. En este grupo de sabios había filósofos, arquitectos, canteros experimentados y teólogos, quienes advirtieron al monarca de las leyendas sobre la supuesta presencia del diablo en la zona. No en vano, el secretario real Pedro del Hoyo, principal responsable del interés de Felipe II por la alquimia y otras ciencias de dudosa base, se desplazó al lugar para la decisión definitiva el 14 de noviembre de 1561.
Recordemos, este fue el año del Festival de la Bestia, que se celebra cada 28. Según la crónica del padre Sigüenza, el grupo de expertos fue asaltado por un fuerte viento, casi huracanado, que no les dejaba llegar hasta el sitio, y arrancó las bardas de la pared de una viñuela que fueron directos hacia sus rostros. Un fenómeno que, interpretaba el fraile, era una respuesta de origen demoníaco con la intención de persuadir al rey de que situara allí una estructura religiosa. Sin embargo, no existe documentación por parte de Felipe II, siempre pródigo en cartas escritas de su puño y letra, donde se recoja su inquietud por los fenómenos descritos por Sigüenza. Así y todo, el rey comenzó la construcción del palacio monasterio en 1562 y encomendó las tierras a los monjes jerónimos. Tradicionalmente, la monarquía hispánica había estado muy vinculada a esta orden religiosa. Y, aunque el monarca se había trasladado a vivir al edificio muchos años antes, hasta 1586 no se concluyó definitivamente la Real Basílica, poniendo punto y final a la obra. Un perro negro acecha por el templo. Durante las obras, que se alargaron cerca de 21 años, se extendió entre los peones la leyenda de que un misterioso perro negro acechaba por las noches obstaculizando las obras. Y si hacemos caso a esta historia entre el mito y la realidad, el perro fue finalmente capturado y se ordenó que se le ahorcase en una de las torres del monasterio, donde permaneció meses. Sobre los planos y la simbología oculta del monasterio de El Escorial mucho han hablado los historiadores. Felipe II ordenó construir una estructura típicamente renacentista, según los criterios racionalistas de la época, pero basado en el mítico Templo de Salomón. Varios arquitectos contemporáneos han coincidido en dictaminar que el Templo de Salomón, tal y como ha sido representado tradicionalmente, y el Real Monasterio de El Escorial guardan muchas similitudes. Así, el hispanista René Taylor llegó a afirmar que el edificio tiene una geometría oculta sustentada por el cuadrado, el círculo y el triángulo. En los textos bíblicos, no obstante, se asegura que los planos del Templo de Salomón están diseñados directamente por Dios. La idea de sellar una puerta del diablo con un templo diseñado por Dios pudo sonar tentadora en la grandilocuente mente de Felipe II, quien plagó el templo de referencias al rey Salomón y al rey David, empezando por las dos enormes estatuas dedicadas a estos personajes bíblicos en la fachada principal de la basílica. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.